A mí me tocó la responsabilidad y el honor de hablar del Hijo de Dios. En pocas palabras, esto vendría a ser cristología. Y mis hermanos, para comenzar me gustaría compartirte primero mi propia definición de lo que es la doctrina del Hijo. Bueno, mis hermanos, la doctrina del Hijo es la verdad donde convergen toda la revelación de Dios. Él es el Hijo prometido en Génesis, que aplastaría la cabeza de la serpiente, y es el Hijo que termina en Apocalipsis, pidiendo por los suyos, poniendo a todos sus enemigos bajo los pies. Y es ahí, mis hermanos, es en el Hijo donde toda la doctrina cristiana converge en todo lo que anunciaba el Antiguo Testamento en el principio y todo lo que el Nuevo Testamento culmina, radican, convergen en la persona del Hijo. Jesucristo, el Hijo de Dios. Mis hermanos, cuando hablamos del Hijo, o cuando hablamos de Dios Hijo, hablamos de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios, aquel que era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, mis hermanos, yo quiero compartirte 3 razones por las cuales es importante que tú y yo conozcamos al Hijo y profundizar quién es el Hijo, cómo es su divinidad, cómo es su humanidad, cómo fue su encarnación. Y eso es lo que pretendo cubrir el día de hoy. Mis hermanos, el Hijo es la persona más importante de toda la creación. Por Él se hicieron todas las cosas. Por Él y para Él, y a Él sea la gloria. Pablo lo deja bien claro en su doxología, en el capítulo 11, verso 33 al verso 36 de Romanos. Entonces, mis hermanos, la primera razón es porque Jesucristo es la piedra angular. Hechos capítulo 4, verso 11 y verso 12 nos dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Mis hermanos, nuestra salvación y el poder para vivir vidas transformadas y vidas que le agradan a Dios es netamente por la obra que hizo Jesucristo. El conocer a Jesucristo, mis hermanos, es conocer la base de nuestra salvación. Nadie puede poner otro fundamento que Jesucristo. Edificar sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Entonces, conocer a Cristo es conocer la base de mi salvación. Como segundo, el Padre quiere hacernos a la imagen de su Hijo. Bien lo dice Romanos capítulo 8, verso 29. Para los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mis hermanos, es completamente lógico conocer a la persona la cual tú y yo debemos imitar. Su manera de ser, su vida, cómo se comportaba, su humildad, su misericordia, su manera de tratar a su prójimo, de manera de tratar a sus enemigos. Es lógico que tú y yo debemos conocer a dicha persona a la cual tú y yo debemos imitar. Ese es el modelo que debemos seguir todos aquellos que nos llamamos o nos decimos llamar cristianos.
Y como número 3 o tercero, conocer a Jesús es conocer a Dios. Colosenses capítulo 1, verso 15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y Juan capítulo 1, verso 18 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Mis hermanos, Dios quiere que tú y yo le conozcamos, y es por eso que su palabra está ahí para conocer su carácter, su corazón, su mente, su voluntad. Pero también nos reveló y nos dio a su Hijo para que su Hijo nos mostrara al Padre. Dios quiere que tú y yo le conozcamos mediante su Hijo. Ahora, mis hermanos, entendiendo que lo que es cristología es bastante extenso, es bastante amplio, es una rama inmensa dentro de la teología, yo quiero tomar un texto del Antiguo Testamento, del cual es Isaías, capítulo 9, verso 6, un texto bastante conocido, mis hermanos, pero que tiene mucho que decirnos. Es un texto profundamente rico cuando tú empiezas a desmenuzarlo y empiezas a ver cómo toda la doctrina y lo que se pretende enseñar hoy aparece en este pasaje, lo que es la encarnación, la divinidad y la humanidad. Nos dice el profeta Isaías en el capítulo 9, verso 6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Mis hermanos, este texto tiene una connotación profética, es una profecía mesiánica. Ella 750 años antes de que Cristo entrara a este mundo de pecado. Dicha profecía fue cumplida en Jesucristo. Ahora, como dijimos, este pasaje tiene mucho de enriquecedor, tiene mucho que decirnos y debe llamar nuestra atención, porque el pasaje nos dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Claramente, mis hermanos, es un texto que tiene mucho, mis hermanos, que mostrarnos a nosotros que decimos ser cristianos. Un texto que nos habla de la encarnación, de la humanidad y de la divinidad de Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que este es el pasaje que nosotros tomaremos. Este será nuestro pasaje o nuestro texto sede. Y un texto sede, mis hermanos, es el texto base, el cual nos permite ir construyendo una teología. Ese es, o a eso se le llama un texto sede, el texto base que nos permite ir construyendo hacia arriba. Entonces Isaías 9:6 nos dice: porque un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Y para aquellos, mis hermanos, que cursaron hermenéutica conmigo, saben que una de las maneras más ricas o más factibles de obtener toda la riqueza de un texto es someter dicho texto a cuestionamiento. Yo debo, mis hermanos, preguntarle al texto y el texto debe responder, y eso es verdad. Si el texto, la escritura no me puede responder, eso ya no es verdad, porque la escritura es su propia intérprete. Entonces, ¿quién es ese niño? ¿Quién es ese hijo? ¿Quién ha dado ese hijo? Las escrituras deben ser capaces de respondernos esas preguntas básicas para poder comprender de qué nos está hablando el texto. ¿Quién es ese niño? Mis hermanos, claramente ese niño era Jesucristo, nacido de una virgen,
concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Quién es ese Hijo? Bueno, ese Hijo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad. ¿Quién ha dado ese Hijo? ¿Quién ha dado ese niño? Bueno, ese Hijo, ese niño lo dio el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna, como bien dice el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 16. Entonces ya tenemos bastante información para poder seguir avanzando en nuestro pasaje. Ese niño, ese Hijo dado por el Padre era Jesucristo. Juan capítulo 1, verso 14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mis hermanos, cuando Juan alude a que el Verbo se hizo carne, él está hablando de Jesucristo. En el principio era el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, como bien decía nuestro hermano hace un momento. Mis hermanos, la palabra habitó, en el original es la palabra esqueno. ¿Y qué tendrá eso de relevante? Tiene mucho de relevante, mis hermanos, porque en el Antiguo Testamento la palabra esquene hacía alusión al tabernáculo, donde moraba la presencia de Dios, específicamente en el lugar santísimo. Pero ahora, mis hermanos, en el Nuevo Testamento, la presencia de Dios viene a morar en la persona de Jesucristo, el Hijo de Dios. Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10 afirma esta verdad. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Ya habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Mis hermanos, si tú y yo conjugamos el pasaje y cambiamos la palabra habitó por la palabra tabernáculo, Juan nos está diciendo, y el Verbo se hizo carne e hizo tabernáculo entre nosotros. Esa es la razón por la que Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 2, verso 19, dice: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. Y el autor de Hebreo dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación. Mis hermanos, lo que Moisés vislumbró, lo que Moisés vio, no es comparado con este tabernáculo que habitó entre nosotros, que es el Hijo de Dios, la manifestación de Dios. No se puede comparar dicho tabernáculo con la persona de Jesucristo. Todo converge, todo apunta al Hijo de Dios. Él es nuestro glorioso Salvador, nuestro glorioso Redentor. Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, sin duda alguna, el gran misterio de nuestra fe es el siguiente. Cristo fue revelado en cuerpo humano y vindicado por el Espíritu. Fue visto por los ángeles, denunciado a las naciones, fue creído en todo el mundo y llevado al cielo en gloria. Mis hermanos, Pablo está hablando de algo que es completamente glorioso y él dice que esto es, y lo llama un misterio. Misterio, mis hermanos, en el Nuevo Testamento tiene la connotación de ser una verdad que ha estado oculta y que no puede salir a la luz a menos que Dios la quiera
manifestar. Ese es el misterio que le dio a los pequeñitos. Ese es el misterio que se le reveló a lo vil, a lo despreciado de este mundo. Este es el misterio el cual avergüenza a los sabios, que avergüenza el poder. Este es el misterio que se nos dio a conocer a nosotros. Jesucristo revelado, manifestado en carne y justificado en el Espíritu. Mis hermanos, esta encarnación muestra o se encuentran dos naturalezas en el Hijo. Veamos qué nos dice Filipenses, capítulo 2, verso 6 y verso 7. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mis hermanos, en esta unión, Cristo no perdió ningún atributo divino. Es más, Él adquirió atributos humanos. Aceptó voluntariamente las limitaciones en el ejercicio de sus atributos, pero no en su presencia. Esta unión, mis hermanos, se conoce como la unión hipostática. Y para que la unión hipostática pudiese darse, debiese producirse algo que se conoce como la kenosis, que es el vaciamiento divino. La palabra keno es vaciar. Y eso es lo que nos está hablando Filipenses 2, capítulo 6, verso 7. Te leeré la traducción de la Nueva Traducción Viviente, que dice, aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, se vació, se produjo la kenosis, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Ahora el diccionario evangélico de la teología bíblica dice de este texto que la encarnación del Hijo de Dios, una naturaleza humana, se unió inseparablemente y para siempre con la naturaleza divina en la persona de Jesucristo. Mientras las dos naturalezas permanecen distintas, completas y sin cambio, sin mezclarse o confundirse, de manera que una única persona resultó ser verdadero Dios y verdadero hombre. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo en 1 Timoteo capítulo 2, verso 5, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, y es Jesucristo, hombre. Ahora, mis hermanos, el hecho que Jesucristo, que el Hijo se haya encarnado, muestra que el Hijo, o da por hecho que el Hijo tuvo que haber tenido atributos humanos. Jesús tuvo un cuerpo humano, Jesús tuvo una mente humana, Jesús tuvo un espíritu humano. Jesús tuvo un cuerpo humano. Vayamos a Lucas, capítulo 24, versos 38 y 39. Y Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, que soy yo mismo. Palpadme y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Mis hermanos, este cuerpo real, físico, de carne y hueso, tiene una gran diferencia con el presente cuerpo nuestro. El cuerpo de Cristo es un cuerpo glorificado. Nuestro cuerpo es un cuerpo caído.
Pero, sin embargo, mis hermanos, cada vez que tú encuentres un pero en la Escritura es porque viene algo sumamente importante. Filipenses capítulo 3, verso 20 y verso 21 nos dice: porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación, nuestro cuerpo caído, nuestro cuerpo de pecado, nuestro cuerpo de muerte, en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. Esta es una promesa, mis hermanos, y yo creo que esa promesa ha de cumplirse tal cual se cumplieron todas las promesas que apuntaban a Jesucristo en su primera venida, su encarnación, su nacimiento virginal, que padecería a manos de pecadores, que sería vendido por 30 monedas de plata, que no se le crearía ningún hueso. Todas esas cosas han de cumplirse, porque Dios no se contradice. Dios es veraz. Dios es verdadero. Dios no se equivoca. Dios es nuestro Dios de gloria. Aún así, cuando las cosas no oren para nuestro bien, Dios sigue siendo nuestro Dios de gloria. Mis hermanos, Cristo en su encarnación adquirió atributos humanos, como bien dijimos. Cristo tuvo una mente humana. Mira lo que dice Lucas, capítulo 2, verso 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mis hermanos, si el Hijo y el Padre comparten los mismos atributos, y uno de sus atributos es la omnisciencia, el todo conocimiento, ¿cómo tú y yo podemos explicar un pasaje como este? Mateo capítulo 24, verso 36, pero de aquel día y hora nadie sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Es como incongruente decir que el Hijo es todo conocimiento o omnisciente y después encontrarnos con un pasaje que nos habla que el Hijo no sabe de cuándo han de ocurrir dichos eventos. Bueno, mis hermanos, ni el Hijo sabe, pero el Hijo en su condición de humano es el que crecía en sabiduría para con Dios. Porque el Hijo es Dios y Él comparte los mismos atributos que el Padre. Deuteronomio capítulo 29, verso 29 nos dice que las cosas secretas le pertenecen a nuestro Dios, más las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Y por esta razón, el Hijo crecía en sabiduría, el Hijo en su condición de humano. Cristo tuvo un espíritu humano. Juan capítulo 12, verso 27, nos dice: ahora mi alma se ha angustiado. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Pero para esto he llegado a esta hora. Mis hermanos, la expresión mi alma está angustiada implica yo estoy angustiada, mi alma está afligida. Eso es lo que está diciendo Jesucristo. Bien lo dice Juan capítulo 13, verso 21. Habiendo dicho esto, Jesús se angustió el espíritu y testificó y dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará. Mis hermanos, el apóstol Juan utiliza de manera intercambiable la palabra alma y espíritu para aludir, para referirse a la angustia del espíritu que está sintiendo Jesucristo en dicho momento.
Las Escrituras, mis hermanos, también nos dicen que Jesucristo experimentó tristeza. Mateo capítulo 26, versos 36 y 37. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, mientras yo voy allá y oro. Y tomando consigo a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús experimentó el hambre. Lucas capítulo 4, verso 1 y verso 2. Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu en el desierto por 40 días, siendo tentado por el diablo. Y no comió nada durante esos días pasados, los cuales tuvo hambre. Jesús experimentó el sueño. Mateo capítulo 8, verso 24. Y de pronto se desató una gran tormenta en el mar, de modo que las olas cubrían la barca, pero Jesús estaba dormido. Jesús experimentó el cansancio como cualquier persona. Juan capítulo 4, verso 6. Ahí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Jesús experimentó tentaciones como tú y como yo. Mis hermanos, la tentación no es el pecado. El pecado es ceder a dicha tentación. Por eso dice que Jesús fue tentado en todo, pero hallado sin pecado, porque el pecado, la tentación no es el pecado. Uno es tentado de su propio corazón. Hebreos 4:15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Ahora, mis hermanos, dicha encarnación en los primeros siglos de la Iglesia y en toda la historia de la Iglesia ha tenido o han habido dichas o múltiples distorsiones. El hecho, mis hermanos, de la encarnación no ha sido un hecho fácil de entender, no ha sido fácil de aceptar. No se ha podido comprender un pasaje como el de Gálatas capítulo 4, verso 4 y verso 5, donde nos dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, cuando Dios quiso, cuando Dios estipuló que viniera, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que están bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Mis hermanos, son muchas las distorsiones que han aparecido en la historia del cristianismo y de la Iglesia. Y una de esas, mis hermanos, es el apolinarismo en el año 361 por un obispo de la Odisea de nombre Apolinar. Él enseñaba que Cristo tuvo un cuerpo humano, pero no tuvo una mente humana ni un alma humana. Por ende, Cristo no fue verdadero hombre. Después tenemos el nestorianismo. En el año 428, un predicador de Antioquía y obispo de Constantinopla decía que en Cristo había dos personas diferentes. Por ende, negaba la unión hipostática. En el año 454 tenemos el movimiento del monofisismo. El líder Eutique decía y enseñaba que la naturaleza divina fue absorbida por la naturaleza, o sea, la naturaleza humana fue absorbida por la naturaleza divina, también negando la unión hipostática de Jesucristo. Ahora, mis hermanos, ¿cuál es la opinión de vosotros que estáis esta noche de Cristo?
Mis hermanos, no olvidemos la confesión de Cesarea de Filipo, cuando Jesucristo le pregunta a sus discípulos, a su círculo, ¿qué les dicen vosotros que es el Cristo? Bueno, nos dicen que tú eres la reencarnación de Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen Jeremías o alguno de los profetas. Pero vosotros, ¿quiénes dicen que son el Cristo? Vosotros los que estáis aquí tienen una completa convicción de quién es el Cristo. A lo que ellos responden, vosotros sois el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mis hermanos, es interesante ver en el Antiguo Testamento que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Pero en el Nuevo Testamento tú ves a Dios hecho a la imagen del hombre. Esto es lo que Pablo llama un misterio. Esto es lo que Pablo llama el misterio de la piedad. Que Cristo fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto por los ángeles, anunciado a las naciones y recibido arriba en gloria. Ese es el misterio de la piedad. Ahora, mis hermanos, por la encarnación deben haber razones para que se haya efectuado. Una de esas, mis hermanos, es para revelar al Padre. Juan capítulo 1, verso 18 nos dice: nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Mis hermanos, la palabra conocer que aparece ahí es la palabra exegeomai, que es de donde se deriva la palabra exégesis. Implica sacar a conocer, mostrar, sacar a luz. Cristo nos reveló al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 14, 9. Segundo, pagar la deuda del pecado. Primera de Juan, capítulo 3, verso 5. Y vosotros sabéis que Él se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Mis hermanos, la deuda debía ser pagada por alguien sumamente santo y sin pecado. Por esa razón Pablo nos muestra en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 21, que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Ese es uno de los motivos de la encarnación. También para convertirse en nuestro sumo sacerdote, habiendo experimentado nuestras debilidades. Hebreos capítulo 9, verso 11 y verso 12. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez para siempre, habiendo obtenido una redención eterna, no paulatina, sino completa, eterna, suficiente para ser salvos. Mis hermanos, de acuerdo a las ordenanzas del Antiguo Testamento, otra persona debía presentarse para ofrecer sacrificios por el pueblo. En este caso, mis hermanos, era el sumo sacerdote que se presentaba ante Dios por el pueblo. Pero ante Dios, mis hermanos, el único que pudo presentarse una vez y para siempre y poner fin al sistema de sacrificios
en el Antiguo Testamento fue Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Así es, Señor. Como cuarto, para reconciliar a los hombres con Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19. A saber, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Además, para destruir las obras de Satanás. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se ha manifestado con este propósito para destruir las obras del diablo. Mis hermanos, la deuda del pecado quedó completamente saldada, completamente pagada, pero además el poder que ejercía el pecado sobre nosotros ya no está en la vida del creyente. El pecado ya no se enseñorea de nosotros. Mira cómo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 6, verso 14. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y eso es causa y es resultado de nuestra unión perfecta, gloriosa con Cristo Jesús. Una vez que tú crees, tú eres unido a Cristo, tú renuncias a tus pecados, te arrepientes y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Amén. Número 6. Para dejarnos ejemplos de vida y agradar al Padre. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 21, nos dice: porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Mis hermanos, Cristo vivió sujeto a toda la voluntad del Padre para ejemplificarnos y mostrarnos cómo tú y yo debemos conducirnos bajo la voluntad del Padre. Puesto los ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe, que es Cristo Jesús. La encarnación de Jesús fue un acontecimiento trascendental en la redención del hombre. Para establecer la relación con Dios, hacía falta un hombre que representara a la raza humana, que pudiera cumplir la perfección con la ley de Dios y que estuviera dispuesto a morir en sustitución por cada uno de nosotros. Eso solo podía ser llevado a cabo por Dios mismo, quien envió a su Hijo, y en él se dio la única unión de la naturaleza divina y la naturaleza humana. Cristo, mis hermanos, era 100% Dios y 100% hombre. Ahora, mis hermanos, para ir ya concluyendo, la naturaleza divina de Jesucristo puede verse de dos maneras en las Escrituras. Primeramente, por las afirmaciones que Jesucristo hizo de Él mismo y por sus atributos, los cuales Él tenía los mismos atributos que Dios. Por sus afirmaciones, Jesucristo dijo en Juan capítulo 10, verso 30, yo y el Padre somos uno. En Juan capítulo 5, verso 23 nos dice, aquel que no honra al Hijo, no honra al Padre. Juan capítulo 8, verso 19, entonces le decían, ¿dónde está el Padre? Jesús respondió, no me conocéis a mí ni a mi Padre. Si me conocierais a mí, conocierais también mi Padre. Juan capítulo 12, verso 45, el que me ve a mí, ve al que me ha enviado. Juan capítulo 5, verso 19, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera.
Mateo capítulo 11, verso 27, nadie conoce al Padre sino el Hijo. Juan 14, 1, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Juan 14, 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Juan 15, 23, el que me odia a mí, odia también a mi Padre. Mateo capítulo 10, verso 40, el que me recibe a mí, recibe también al que me envió. Ahora, mis hermanos, hay algo que llama mucho la atención en las Escrituras, que afirma la divinidad de Jesucristo. Es que Jesucristo, mis hermanos, perdonó pecados, algo que solamente se le era otorgado a Dios. Marcos capítulo 2, Marcos capítulo 2, verso 5 y verso 7. Al verso 7 nos dice, viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones, ¿por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Tú también lo encuentras, mis hermanos, que el Hijo da vida a quien Él quiere, bien lo decía nuestro hermano en su devocional. Jesús resucitó muertos. Jesús será quien juzgará las naciones. Y mis hermanos, esas son atributos o ordenanzas que compenden y son parte de la propia soberanía de Dios que el Hijo está manifestando. Es Dios quien perdona pecados, es Dios quien da vida, es Dios quien resucita muertos, es Dios quien juzga a los hombres. Pero el Hijo afirma que todas esas manifestaciones de soberanía también están en Él. Y por sus atributos, mis hermanos, las Escrituras nos dan evidencia que Jesús tenía atributos que solo Dios tiene. Mis hermanos, nuestro texto sede que hablamos nos dice, Isaías 9, verso 6, que el niño que nos ha nacido, que el hijo que nos fue dado, sería llamado Dios poderoso, Padre eterno. Y cuando hablamos de Dios poderoso, hablamos de la omnipotencia de Dios, quien tiene el poder sobre todas las cosas, y en quien son sostenidas todas las cosas, y en quien fueron creadas todas las cosas. Y cuando hablamos que sería llamado Padre eterno, hablamos completamente de su eternidad. Y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. Juan capítulo 17, verso 5. Mis hermanos, el profeta Malaquías nos dice en el capítulo 3, verso 6, porque yo, Jehová, no cambio, y claramente nos estamos enfrentando y viendo y vislumbrando la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia, en Él no hay sombra de variación. Bien nos explicaban ayer en los atributos de Dios. Y el autor de los Hebreos, en el capítulo 13, verso 8, nos dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Por ende, Jesucristo también es inmutable. Ahora hay un atributo, mis hermanos, que las Escrituras recalcan de una manera repetitiva, y ese es el único atributo, el cual, cuando tú lo encuentras, se le da bastante énfasis, que es la santidad de Dios. El profeta Isaías afirma esta verdad en su visión del trono de Dios, en el capítulo 6, verso 3. Él dice, y el uno al otro daba voces, diciendo,
santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos, lleno está toda la tierra de su gloria. Y el apóstol Pablo, nuevamente repetiré un texto que para mí es el corazón del Evangelio, en el cual a mí me transformó, que es el de 2 de Corintios capítulo 5, verso 21, nos dice que el que no conoció pecado, el que no tuvo contacto con pecado, el que es limpio, el que es puro, el que es santo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mis hermanos, Cristo era completamente santo, igual que el Padre, igual que el Espíritu Santo. En él no hay pecado, en él no hay nada impuro. Lucas, en el capítulo 1, versos 34 y 35, nos dice: entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues que soy virgen. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra.